14 minutos antes de las 2, la temperatura 33 grados centígrados. Como todos los martes nos acompaña en la cabina Verónica Rocha de Primera Persona. Bueno, pues es compañera de aquí de compañera. Bueno, bienvenida. Compañera. Sí, no, yo sí me quedo ahí. Oye, Vero, yo me quedo ahí. Hablábamos, Sí. Vero es una mujer que al margen de ser periodista tiene pues varias acreditaciones en el terreno de los derechos humanos y justamente la opinión de ella es un faro donde podemos como darnos un norte, quienes nos sentimos de pronto perdidos. Yo en lo particular, cuando no tengo materia de dónde aferrarme para sacar una conclusión, le llamo y Vero medio me encamina. Javier Milei, el presidente de Argentina, ha dicho hoy que ya no va a permitir el tema del lenguaje inclusivo en el caló de los argentinos porque dice que es complicado, sobre todo en temas de practicidad burocrática. Y yo decía que yo en general concuerdo con él, yo no le entro mucho al lenguaje inclusivo. Y no por un tema de discriminación, pero digo, tu preferencia sexual es una de las 4.2.692.674 cosas que no me interesan en el mundo, ¿no? Porque en una caben dos. Pero sí decirte, o sea, particularizar, Verónica, ¿cómo se sintió hoy? Ahora quiero que me digan ella o él. Uh-huh. Sí, mira, el tema del lenguaje inclusivo tiene razón de ser a partir del tema de la no discriminación. De ahí surge esta necesidad de hacer distingos. ¿Por qué? Porque no había una notoria distinción y por lo tanto un trato, no solamente una visibilidad, sino un trato digno. En este caso, por ejemplo, hombres y mujeres, pero luego nos fuimos a grupos en situación de vulnerabilidad, que son personas con discapacidad, personas migrantes. ¿Qué pasa, por ejemplo, para ponerte un ejemplo, en el caso de la comunidad de personas con discapacidad? Ya hay términos muy específicos que nos aconsejan que los utilicemos porque es lo más apegado a lo que vienen en los tratados internacionales, incluso en nuestra Constitución. Para que el día de mañana, cuando esta persona se enfrente a, por ejemplo, una currícula educativa o un diagnóstico clínico o un trato jurídico, yo sepa cuál es el concepto correcto que corresponde al nuevo paradigma en el que estamos plantados. ¿Cuál es el nuevo paradigma en el que estamos plantados? Es el paradigma de derechos humanos o el modelo social. ¿Qué tiene que ver esto? Pues es que hoy estamos ante personas con discapacidad o personas de la comunidad LGTB que son personas. Y en el anterior paradigma, que era médico rehabilitador, estábamos ante personas enfermas, anormales, que tendríamos que acomodar. Entonces, en ese entonces eran los minusválidos, los enfermos, los discapacitados. Entonces, pero discapacitados permaneció, ¿cierto? O sea, es una persona con discapacidad. Es diferente. Si tú dices es un discapacitado, a decir una persona con discapacidad, estás metiendo solamente un matiz de toda una dimensión de persona. Entonces, aquí lo más importante es que yo me sitúe el día de hoy a que estoy ante una persona que requiere todo mi respeto y toda mi dignidad. Claro. Si de eso me tengo que valer o me tienen que ilustrar con un lenguaje inclusivo, pues pudiera servir. Pero hay personas que no necesitamos explicarles con lenguaje exclusivo porque lo traen muy presente. Incluso yo he conocido maestras, terapeutas, doctores que no aplican el lenguaje correcto y actual, pero tienen un trato muy digno. Es que todo radica en las formas, ¿verdad? ¿No? Es decir, muy digno. Les contaba que he platicado con Andrómeda Dugay, con el personaje drag queen que hace Mario Aspland, que se llama Miss Fierce. He platicado con Yamil. Y el principio rector de una charla no es un lenguaje inclusivo, sino es el respeto. Es correcto. Porque ahorita que gano con decirte, licenciada Verónica Rocha, sí, e inmediatamente después te miento la madre. Es decir, claro, o te empiezo a denostar. Sí, o tu trato no es lo educado, cortés, ¿verdad? Claro. Que se requiere en todos los espacios, independientemente del aspecto, ¿no? Que tú tengas en este momento o a la comunidad a la que pertenezcas. Y también, yo creo que un principio muy básico es ante la duda,
pregunta. Claro, Yo siempre- ahora, ahí te va. Ese fue el transitar, porque incluso tenemos tres grandes paradigmas en la historia de la humanidad, que es el paradigma eugenésico, que aplicaba mucho Hitler, en donde si no nacías con una correspondencia normativa que él decretaba debía ser, estabas eliminado. Perfecto. De eso nos transitamos al médico rehabilitador, perdón. Naces y bueno, pues vienes un poco chueco, vienes un poco diferente, te vamos a dar chance de que vivas, pero te vamos a acomodar de tal manera que te recuperes, que sanes y que te normalices. De ahí ese vocablo de es anormal que te comportes así, es anormal que tengas este deterioro de conducta, es anormal, todo era normal, fuera de la regula. Entonces, transitamos ahora este paradigma totalmente. de derechos humanos Sí. y modelo social de, a ver. Pero eso se mama en casa, Verónica, eso no te lo enseña es nadie. Que, ¿no? Bueno, es que resulta y sucede que estaba tanta el abuso y la discriminación y las vejaciones que recibían estas comunidades, que se transita esta reflexión de poder establecer un nuevo paradigma, y todos estos tratados internacionales y ahora los nacionales se nos establece de, a ver, el paradigma y toda la política pública y todo este abordaje tiene que ser de derechos humanos. Y por tanto, vamos a partir de que son personas. Y de ahí se empieza a desarrollar un lenguaje propio para cada comunidad, para poderla identificar y darle su trato digno y de respeto. Ahora voy para allá. Resulta y sucede que son las activistas, incluso las feministas, las que más de manera aguerrida han defendido esta postura de me tienes que nombrar. Y si dices todos y no nombras todas, es que no existimos. Sobre eso yo les recomiendo mucho una cátedra que la da cada vez que tiene la oportunidad esta Concepción Company del Colegio de México, que es una erudita en lingüística, que decía, no es cierto. O sea, realmente el que tú me digas o no me digas todas y todos, realmente no representa un agravio. Por un lado, y por otro, no me das una garantía de un progreso o de una visibilidad en la que todavía estamos muchas mujeres, porque tramposamente hoy, cuando hablamos de ladrones y corruptos, nos referimos nada más a los hombres. Yo nunca he escuchado, decía ella, yo nunca he escuchado que digan ladrones y ladronas, corruptos y corruptas. Es lo que entonces hace un desarrollo muy interesante y muy sustentado de cómo deberíamos dejar el lenguaje otra vez, como está. Vamos a partir desde el lenguaje, que mi tema es el lenguaje, no es el respeto, porque el respeto, ni señalar, tú mereces mi respeto, claro. tú mereces mi respeto. Claro. Pero no por el hecho. Imagínate que, otra vez, a mí me gusta que me diga reptiliane, su señoría reptiliane. Adiós. Tengo 1000 problemas en la cabeza como para sentar. Claro. Mejor dime, así como yo llego, te lo juro en entrevistas. ¿Cómo te llamas? ¿O cómo te gusta que me refiera contigo? Ahora, digo, probablemente a lo que se enfrente Milei ahora es una dificultad que de todas maneras, con todo el lenguaje, nos hemos encontrado con esa dificultad en Argentina, en México y en el mundo entero, de visibilizar a las comunidades para poder trazar políticas públicas diseñadas para ellas. Por supuesto. Pero de eso no depende tanto el lenguaje inclusivo. O sea, depende de que yo reconozca que hay una diversidad Del respeto. y que de ahí yo tengo que generar políticas públicas para dar atención en salud, en vivienda, en deporte. Es decir, me parece que va a haber conflictos con respecto a esta confrontación que va a haber con activistas, pero nos han explicado, y lo vivo en carne propia, que cuando te topas o te enfrentas con personas que no dominan el lenguaje inclusivo, pero que tienen esta conciencia que están ante otra persona, no va a haber tanto problema para que te den el servicio, porque incluso hay personas que son expertas en derechos humanos, en discapacidad y en lenguaje inclusivo, y te dicen lo podemos recibir a su niño. Podemos, sí, claro, totalmente. Ese es el Podemos punto ser medular. tan Ahora, sutiles como para decir, yo hola, buenos días, ¿cómo te llamas? Y a partir de eso desarrollar el Claro, la ahora yo les charla. comparto este tipo de referencias para poder solventar justamente este parecer que yo tengo, ¿no? Vamos a solventando, a mí no me gusta, pero aparte hay esta solvencia de los paradigmas en donde estamos parados, de los tratados internacionales, en donde estoy realmente ante una persona. De ahí puedo partir. Entonces esa herramienta nos sirve justamente para... Que es muy sencillo, ¿cierto? O sea, no sacarlo como tanto de contexto, pero partir de un principio muy básico que es el respeto
a la otra persona, es decir, te respeto. Fíjate, ¿no?, que de hecho de ahí es muy importante la reforma en materia de derechos humanos que tuvimos en México el 11 de junio del 2010, en donde el primer artículo de la Constitución se reforma justamente en esta dimensión de pro persona, de primero persona. O sea, nadie puede ser discriminado, y cita una serie de condiciones enunciativas, más no limitativas. Explícalo, desarrollalo, ¿verdad? Es decir, se ampliaron por ahí, digamos, en las categorías sospechosas, como por ejemplo, personas con discapacidad, infantes, adultos mayores. Es decir, pudiera haber más categorías o comunidades en las que vamos a enlistar ahí, pero no aparecen. Pero eso no quiere decir que si no aparece en ese listado de ese primer, resulta que no te voy a respetar, no voy a diseñar políticas públicas. No valen, claro. ¿Ok? Entonces, en esa parte fue muy importante porque se rompe este paradigma, amplía esta visión de que todos, absolutamente todos, por el simple hecho de ser persona, tenemos, este respeto, pero además te enuncia quiénes, las personas con discapacidad, adultas mayores, y hacer una serie de, insisto, categorías enunciativas, más no limitativas. Si nos queda, no nos pueden dar una hora más para quedarnos del tema del celular de López Obrador. Solamente voy a decir una cosa. Servidores públicos, personas con notoriedad pública o personajes públicos, tenemos una esfera de privacidad más estrecha. Lo dijo la Corte en el amparo directo 72-185 de una sentencia en donde, a ver, relájate. ¿A qué te dedicas? Pues soy periodista. Te van a llegar llamadas de mucha gente, pero eso no quiere decir que estemos expuestos o que tengamos que tolerar las amenazas, los hostigamientos. Me voy un poquito más allá. Para cerrar el telediario radio, Jenny, gracias, Berry. Nunca en ninguna organización social puedes equiparar el peso de un líder mundial contra un civil. En ningún esquema ni organigrama social de este mundo, escúcheme bien lo que le digo, nunca se va a poder equiparar el poder y el peso de un líder mundial contra un civil. Nos vamos. Buen martes.